favor. Fuerte la aplauso. Ricardo Serrulla. Histórico de la radio, Sergio, por eso lo invitamos. 27 de agosto de 1920, ayúdame Ricardo. 1920, los llamados después Locos de la Azotea transmitieron por primera vez, hicieron una transmisión radial de la ópera Parsifal. En aquel momento constaba de, obviamente, apenas 50 escuchas, con lo cual la radio en ese momento no tuvo el carácter de popularidad y masividad que tuvo, o que tiene, mejor dicho, en la actualidad. Por lo cual, los orígenes de la radio no son lo mismo que actualmente. Antes era bastante elitista, en esa primera transmisión fue bastante elitista. Hoy es totalmente masivo, el cuadro de radio es absolutamente diferente, con un montón de historia en el medio, con un montón de voces, con un montón de procesos culturales, radiales también. Pero obviamente, ¿para qué lo voy a decir yo si tenemos al docente de periodismo radial del Instituto Superior número 12 que nos viene a hablar justamente sobre este tema? Y vamos a traer a alguien que tenga que ver con la referencia, con un referente histórico de la radio santafesina, pero ¿por qué no traer a quienes están formando justamente a los periodistas que están actuando o que van a actuar, si se quiere, en la futura radio y en la actual radio? Así que bueno, bienvenido Ricardo. Bueno, gracias. Buenas tardes, Gracias. Feliz día de la radio. Bueno, igualmente, muchos de ustedes también hacen radio. Sí señor, sí señor. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué se puede decir de lo que se genera como contenido para los alumnos de un instituto que estudia carrera periodística, una carrera de comunicación, y que muchos de ellos, bueno, son parte de la radio santafesina? ¿Qué ves como profesor? Hablábamos recién, mientras estaban los chicos de Código, hablábamos con él sobre que no hay manera de matarla la radio, ni siquiera de subestimarla, porque uno podría decir, bueno, en su momento, cuando yo empecé a estudiar periodismo radiofónico, teníamos el estudio de radio del instituto y era como que era la Cenicienta. Hoy, con el avance tecnológico y con los estudios de televisión y la isla de edición y los chicos de locución que hacen doblaje, ¿cómo quedó ahí, viste? La radio técnicamente podría competir de manera inferior con otros aspectos. Sin embargo, vos al pibe lo sentás frente a un micrófono, se prende la luz roja que dice en el aire y empezás a jugar con esto de la imaginación, de hacer ver con palabras, y los pibes se siguen enganchando y enamorando, como nos enganchamos algunos que ya tenemos 31 años haciendo radio y no podemos dejarla, ¿no? Aparte es un medio, la radio, que aquel que lo conoce, aquel que se formó, que empezó en la radio, difícilmente pueda encontrar algo similar en otros medios, por ejemplo, la gráfica o en la televisión. En la televisión, digamos, la gente nos ve, es esto y no hay más nada que esto. En la radio todavía siguen cerrando otra mística y otro misterio que nunca se termina. Absolutamente. Por lo que decís vos, porque la gente se hace su película, su imagen de quién es el tipo o quién es la mujer que está hablando, se hace una imagen, se hace una suposición. Hace muy poquito, con los mismos chicos que yo hago mi programa de radio, y de ahí vengo, hicimos un programa de radio en el Cine Auditorio de ATE, que era la radio que se escuche, que también se ve. Hicimos una entrevista pública, lo trajimos a Osvaldo Bayer, e hicimos una entrevista pública, metimos 350 personas, fue una cosa realmente preciosa. Aparte, Osvaldo Bayer es una persona tan para escuchar, digamos, es bien del medio. En televisión hoy en día difícilmente uno pueda disfrutar de esos espacios eternos que te puede brindar la radio. Es un Quijote del siglo XXI. Claro, una persona para escuchar. Uno puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo con Osvaldo, pero es uno de los pocos tipos que en la Argentina de hoy dice lo que hace y hace lo que dice, que no es poco. No, tal cual. Y cuando terminábamos, que la verdad que no nos fue muy bien, yo decía que es complicado, porque uno está acostumbrado en la radio, más allá de que nos hicimos la cabeza de que estábamos en la radio y nos olvidamos el auditorio que había, y hicimos las señas, y el productor pasaba por atrás con el papelito y tomábamos mate, todo lo que se hace en la radio y que la gente supone o ha visto. Pero claro, ver la gente ahí, y la gente misma viendo un programa de radio, sonaba como algo raro, ¿no? Y de hecho la radio nació así. La radio de la década del 40 era radio que se hacía en enormes estudios con butacas, donde ponían alfombra roja, y los Pepe Arias, los Sandrini, los Lini Marshall, las orquestas típicas pasaban por la alfombra roja, y la gente iba 1 o 2 horas antes. Bueno, en Radio Nacional y en LT10 todavía sobreviven los pianos. Yo vengo de Radio Nacional, tengo mi programa en Radio Nacional todos los días,
y en el estudio mayor donde hacemos el programa, que es un estudio muy pero muy grande, más allá de que se mudó de su histórico lugar, que era allí en el 7º piso del Correo. Nuestra antigua casa, claro, está exactamente, donde antes estaba la productora donde sale este programa. Bueno, allí en el estudio grande hay un piano de cola. Claro. Cosa que hoy es impensado en las radios FM, ¿no? Son estudios mucho más compactos, más chicos, donde inclusive operador y locutor suelen hacer la misma función. Pero digo, aquella radio del 40, aquella radio del 50, la gente iba a ver la radio, iba a ver cómo se hacía radio. Y estaban las orquestas típicas, y estaban los radioteatros, y estaba el tipo que hacía los efectos sonoros, en una gigantesca mesa que hacía los efectos sonoros de lluvia, de pasos, de timbres, de golpes. Digo, está buenísima aquella radio, está muy buena la de hoy también, que con un programa de computación podés hacer dulce tranquilamente. Y creo que esta tecnología, pero también esta mística, esta magia que tiene la radio, hace que, como decíamos hoy en el programa, hoy la radio está cumpliendo 93 años en la Argentina. Está compitiendo si fue la primera transmisión de radio en el mundo o no, pero si no fue la primera, fue la segunda y estamos ahí nomás. Y yo decía en la radio hoy que la radio cumple 93 años y es la vieja que cada día está más buena. Está más buena, cada día está más buena. Un poco a los tipos de radio, bueno, vos, yo por lo menos no te había visto en televisión. ¿Hiciste programa de televisión? No, siempre hiciste radio. Hice siempre radio, y algo de gráfica. Claro, hay personas, digamos, que están muy identificadas con la radio y que después tuvieron como un paso por la tele. ¿Eso no considerás que un poco, yo entiendo que todos tienen que trabajar, claro, pero a veces, viste, como que se rompe cierta mística? Uno creció escuchando voces de tipos que no vio nunca. Claro. Y está bueno tampoco verlos nunca. Es una gran desilusión. ¿Viste? Es una gran desilusión. Cuando vos te venís escuchando una voz durante tantos años, ahí vemos voces referenciales como el Gordo Muñoz, bueno, con Jorge Ginsburg. Personas que, bueno... Jorge Ginsburg fue el ventilador, súper acertado que se haya ido a la tele, o sea, mejor dicho, que haga Susi Tomás, voz local. Como local, bueno, Ricardo Porta, también, obviamente Porta. tenemos. ¿Cómo, si pudieras, Ricardo, hacer un análisis de los programas, sin dar nombres por ahí, pero me gustaría saber tu opinión, los programas santafesinos de radio, cómo es la radio santafesina, ¿qué es lo que ves? ¿Ves una radio muy desinhibida? ¿Ves una radio informada? ¿Ves una radio intelectual? Creo que hay de todo, afortunadamente hay de todo, y creo que inclusive, es una opinión personal, que la ley de medios posibilita, sobre todo en la radiofonía, que se abran nuevos espacios, que se abran, de hecho se han abierto algunas radios en barrios, en lugares donde hasta hace un par de años era impensado pensar que el vecino podía ir a hacer un programa de radio. Está bueno, es una alternativa, esto no significa no darle prioridad, y lo dice un tipo que estudió y que es profe de estudiar periodismo para poder hacer radio, televisión, prensa gráfica o lo que fuera. Digo periodismo o cualquiera de sus variables vinculadas con el arte y la comunicación. Pero digo, a mí me parece que hay de todo. Y lo digo de la mejor buena manera, que se entienda bien, y no es una mirada desde el monte Sinaí, ni fiscalizadora, ni mucho menos. Sí, creo que hay un montón de gente que se ha adaptado y hay gente que todavía sigue leyendo el diario por la radio. Sí. Cosa que no está bueno, digo, porque ya ha pasado. Hay un dicho en radio. Termina siendo como un medio muy secundario. Hay un dicho en radio que es, y que incluso es irónico, Ricardo, es en algunos programas, ¿qué harían si no se imprimieran los diarios del lunes a la mañana? No, yo le digo a los pibes que laburan conmigo, yo no tenemos internet, mirá, yo laburé más de la mitad de mi vida en radio sin internet. Digo, está bueno tenerla, no digo de no tenerla en cuenta, pero no tenerla no significa no poder hacer radio, digo, no tener el diario. Digo, yo siempre le digo a los pibes del instituto o de Paraná, donde damos clases, le digo, hay alguien que escribió para que otro lea. Entonces, si vos lees lo que escribió para que otro lea, estás rompiendo el código. El que escucha no va a entender porque... Muy parecido pasa cuando por ahí en la radio terminan hablando de televisión. En televisión nosotros nunca hablamos de radio. Claro, y en radio hablan de televisión, de lo que vieron a la noche, lo que van a ver a la tarde. Y es raro porque terminan sacándole un poco la fuerza que tiene el medio por sí mismo. Es decir, que es un medio que lo único que tiene es sonido. En vez de, digamos, aprovechar todas esas variables que tienen en base al sonido, nada más ni nada menos, cariño. Nada más y nada menos. Nada menos. Y todo lo que puedes hacer con eso, porque digo, los matices de voz, las ráfagas musicales, los mismos silencios, un buen silencio puesto en algún lugar, bueno, quizás diga más que muchas palabras. Que íbamos hablando, decíamos, ¿no? La radio en sus comienzos, las grandes orquestas típicas que pasaron, orquestas típicas hasta llegar, digamos, a años posteriores, ya no existían las orquestas típicas, pero la música en sí copando la radio. Hoy en día pasan pocos grupos por la radio a tocar. Malas Costumbres es un programa que tiene mucha música a veces, Charlie. Sí, llevamos grupos, obviamente, también, digamos, el estilo, a lo mejor, del programa de radio es un poco más distendido, más informal, y por ahí la charla a lo mejor no es tan específica con el protagonista, en este caso, sino se lo saca fuera de contexto, pero yo lo que
le quería preguntar, yo recién les hablaba de la tecnología, ¿no? Yo hice muchos años el tema de producción, ¿no? Que por ahí a lo mejor no es tan, no sé si está tan valorado o no el tema de los productores en sí, y el tema de la tecnología, porque antes, y más cuando ustedes laburaban muchos años atrás, el contacto tenía que ser tremendo, ¿no? Claro, para poder hablar. Absoluto. La gente, obviamente, cuando arranqué, tenía que ir hasta la casa para averiguar una cosa, y hoy con el Twitter, con el... Vos tenés por ahí sin ver a la persona, sin conocer el tema del contacto. Digo, en cuánto ha avanzado y ha quitado esa relación, a lo mejor personal, más que nada en lo que tiene que ver en la radio, ¿no? Quizás para la entrevista la entrevista clásica de vamos a buscar a fulano para sacarlo por teléfono para que hable de... sin lugar a dudas que las redes sociales, el Twitter te beneficia. Hoy decís, hay un tipo que habla en La Quiaca sobre tal cosa, lo buscás en el Facebook o en Twitter y lo encontrás más fácil que antes, que a lo mejor tenías que hablar a algún compañero que trabaja en una radio de Jujuy que te diga de un vecino que vive en La Quiaca que conoce a fulano porque Mengano está por ahí. Era mucho más complicado seguramente. Desde ahí se solucionó. Ahora, es cierto que el productor periodístico, hoy por hoy, en los programas de radio potables, buenos, profundos, ese es uno de los tantos laburos que hace. Exacto. Porque conseguir la sonoridad, la nota que ambiente eso, el bagaje informativo para poder preguntar o repreguntar preguntas no necesariamente clásicas a esa persona que encontramos. Digo, hoy el productor, antes se decía que un productor con una buena agenda ya estaba. Sí. Hoy alcanza, es bueno tener una buena agenda, sin lugar a dudas, pero además tener una buena gente que tenga hablo de radio, una cabeza radiofónica, ¿no? Claro que sí. Hay que manejar los ritmos, hay que decirle al conductor, sobre todo, que somos bastante insoportables, hay que decirle al conductor, para bajar un cambio, son muchas palabras, dale pie a fulano. Digo, el productor es el 5 del fútbol, ¿no? Es el tipo que maneja los tiempos. Por ahí te puede agarrar una laguna que vos estás conduciendo y aparece el grito para sacarlo del agua. El que chequea la información, el que no te manda a decir, como decimos generalmente, carne podrida al micrófono porque no fue chequeada, el que maneja los móviles, el que maneja los columnistas, el que maneja los tiempos. Es un hombre orquesta, ¿no? Es un tipo en el cual los conductores muchas veces descansamos en él. Si bien yo creo que los conductores que intentamos laburar bien, laburamos palo a palo con nuestros productores, claro. Pero de último el que lleva la mochila pesada es el productor, ¿no? Sobre todo el productor ejecutivo. ¿La radio de Santa Fe tiene algo que no tenga la radio de otras provincias? ¿Hay algo que identifica a las personas que hacen radio acá en Santa Fe? Lo primero que me animo a decir es que tiene antigüedad. Santa Fe es la primera provincia del interior que tuvo radio en la Argentina. LT9 fue la primera radio. Lo está peleando con LT3, pero... casi todos los archivos históricos nacionales hablan de que... Hay una gran disputa histórica. Sí, eso, pero sí. Que el ET9 fue la primera radio del interior del país. Creo que lo primero que tiene es antigüedad. Después tiene esto que ha tenido para Santa Fe. Vos pensás que Santa Fe, al igual que Rosario y Córdoba, y no hay otras más ciudades, ha tenido a 2 equipos de fútbol en las primeras divisiones. Por lo tanto, también tiene una trayectoria deportiva, inclusive con la Maratón Santa Fe Corondi y demás, que otras ciudades no lo tienen. Yo que afortunadamente viajo mucho, por ahí no encontrás la cantidad de pibes interesados en periodismo deportivo. Pasa que es una ciudad que transpira mucho deporte, sí, mucho ¿no? Porque en su momento el Nacional de Básquet fue increíble, porque en su momento... con Ricardo, bueno, claro, todo lo de Monzón y bueno, ahí para acá, ¿no? Bueno, Ricardo Porta es un tipo, recién aparecía en la imagen, es un tipo reconocido en el país, sin dudas, ¿no? Y bueno, y Sánchez también, Sánchez, claro, que estuvo en Rivadavia y todo, pero digo, me parece que el deporte también es importante por la cobertura de eventos muy grosos, como la Santa Fe Coronda, de manera ininterrumpida. Aparte de las transmisiones de fútbol, como hay acá uno que lo ha hecho tanto tiempo, de arrancar hasta 2 horas antes. Esa es muy santafesina, la transmisión de fútbol santafesina. La previa esa tiene un toque tan santafesino. Yo le contaba a él, a mí, digamos, escuchar la radio, escuchar las previas, todo, digamos... 2 horas de previa de fútbol no se ven. No, y yo no conozco ninguna ciudad del interior que haga 24 horas de previa antes de un clásico. Sí, claro. Como algunas radios de Santa Fe lo hacen. Un día antes. Venir a la cancha Santa Fe. Unión Colón juega a las 2 de la tarde del sábado o del domingo, y el sábado a las 2 empieza la previa. Sí. Es una locura. Ricardo, si te voy a comprometer directamente, un momento de la radio. Tuyo, que hayas escuchado, que te identifiques, local, internacional, pero un momento de la radio, que vos digas, esto es la radio. Bueno, me atraviesa generacionalmente, seguramente más que el momento de la radio es lo que me atraviesa a mí hoy con casi 49 años, Malvinas. Yo tenía 18 años cuando la dictadura toma las islas, yo soy clase 64, de hecho estuve 8 días a punto
de ir y nos informábamos por la radio, quizás porque en el 82 en Santa Fe, si mal no me equivoco, había una sola empresa de cable con 5 o 6 canales y uno local, y esto es que los pibes, mis alumnos, mis hijos por ahí no alcanzan a dimensionar. Hoy pones un canal de cable de información y te enterás ahora lo que está pasando ahora en Egipto. Hay pibes que ya nacieron con el cable. Claro, El cable. o por internet o por lo que fuera. Exacto. Digo, quien te informaba, inclusive con cierta demora, no con la vertiginosidad que se informa hoy, pero que te informaba mucho antes que la prensa gráfica o que la prensa televisiva, hace un par de décadas atrás, y esto es nada, en la historia del hombre un par de décadas es nada, era la radio. Y digo, quienes, porque estábamos con un pie en el continente, un pie en la isla, o por la locura que significó Malvinas, si te querías informar, te informabas por la radio. Yo creo que la radio fue el primer medio que informó el desembarco argentino en Malvinas, y fue el medio que constantemente fue informando. Vos pensás que en aquella época, aquí en Santa Fe, por ejemplo, Canal 7 llegaba a las 6 de la tarde. Exacto. 7 de la tarde. Canal 13 de Santa Fe empezaba a transmitir a las 6 de la tarde y Canal 7 empezaba a transmitir a las 7 y era de entre las 18 y la 1, 2 de la mañana como máximo. Por lo tanto, comunicado del Estado Mayor Conjunto número tanto, o qué está pasando, era por la radio. Y yo recuerdo, bueno, mi amor por la radio viene fundamentalmente por mi viejo, que era un radiomaníaco y se iba con la radio a la cama y me contagió eso de irme con la Carina a la cama para escuchar radio de noche. Yo recuerdo en el viejo combinado de mi casa buscar la onda corta en la época de la dictadura para escuchar radio, la más cercana era la radio uruguaya, donde estaba Radio Colonia, donde estaba Ariel Delgado informando con aquel vieja muletilla, hay más información para este boletín. O escuchar radio Suecia o radio Holanda o radio inglesa para tratar de escuchar lo que suponíamos algunos que en aquella época no se informaba. Así que para mí un hecho trascendental de la radio fue Malvinas, porque era la información más cercana que teníamos, porque esperar la gráfica o la televisión era esperar mucho tiempo. Claro, Está bien. Muchas gracias, Bueno, Ricardo, por venir no, con muchas nosotros gracias. en este día histórico de la radio. Así